Bueno, muchachos, buenos días. Estamos buscando una nueva forma, ya que algunos compañeros de ustedes manifestaron que las letras en el televisor se veían muy pequeñas. Entonces vamos a intentar grabar la clase por esta herramienta de Zoom, a ver si nos va un poquito mejor. Entonces vamos a ver hoy, denme un segundito, les voy a compartir la pantalla, el contrato de sociedad. Ya básicamente vamos a entrar en materia de lo que es el contrato. Compartir. Ahí me disculpan un momentico mientras le cojo el tiro a esto. Subamos. Listo. Ok. Entonces vamos a ver hoy, el tema de hoy es el contrato de sociedad. ¿Sí? Fallas técnicas. Un minutico. No me está funcionando. Ah, está apagado. Así queda mejor. Entonces vamos a ver hoy el contrato de sociedad. Que se baja. Les decimos que el artículo 98 nos habla de que un contrato de sociedad es a través del cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero o en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero con el fin de repartirse entre sí unas utilidades obtenidas en una empresa. ¿Sí? Y nos habla de que una vez esas sociedades se conforman, pues nace una persona jurídica distinta directamente de los socios. Entonces, empecemos a ver muy rápido una breve historia sobre las sociedades. Las sociedades nacen básicamente en la antigua Babilonia, en el antiguo Egipto. Empiezan las primeras ideas de sociedades. Incluso hay una ley que se llama el Código Hammurabi, en el que decía que si uno dio dinero en sociedad a otro, ¿sí? En esa época solamente dinero, no había forma de aportar ni trabajo ni otras cosas. En sociedad a otro pues, deben repartirse en mitades ante los dioses, los beneficios y las pérdidas. Recordemos que por naturaleza la cultura babilónica han sido culturas teocráticas y por eso las particiones se hacían entre los dioses. Nada tenía más valor que Dios en ese momento, ¿sí? Entonces, aquí empiezan a surgir unos elementos del contrato de sociedad, ¿sí? Que son la obligación de dar, la obligación de repartir y la posibilidad de que una sociedad tenga pérdidas y ganancias. Después viene la antigua Grecia, y en la antigua Grecia ustedes saben que los griegos eran comerciantes, básicamente. Ellos establecieron una figura que se llamaba la nauticundantium, que era una forma como de, como les dijera, como de patrocinar las expediciones mercantiles marinas. Eso, pues ustedes saben que en esa época el comercio lícito eran los esclavos. Entonces lo que hacían era que cogían un barquito con un capitán, unos guerreros, se dirigían a determinada tierra, la invadían y traían esclavos. Y eso era fuerza laboral. En esa época era un buen negocio. ¿Sí? Hoy por hoy pues no podríamos hablar de eso, muy. Ese contrato de nauticundantium después se llamó la comenda, y esa comenda es el origen de las sociedades que existen hoy en día, que se llaman las sociedades en comandita. Entonces, digamos que así se empieza a formar un poquitico lo que es el concepto de sociedad. Viene la antigua Roma, ¿sí? Encaramos esto un poquito acá para que se vea. Viene la antigua Roma, y con la antigua Roma vienen una cantidad de instituciones, ¿sí? Entonces, establecen una diferencia entre la sociedad y la asociación, una diferencia que aún existe. Una sociedad es con ánimo de lucro, es una empresa a la cual se le va a sacar dinero, y una asociación normalmente no tiene ningún ánimo de lucro. Las asociaciones existen para el bien común. Eso nace desde la antigua Roma, incluso antes de Jesús. Se define ya otra vez el concepto de sociedad como un contrato consensual, ¿sí? Consensual es que se configura por el mero acuerdo entre las partes, eso lo vamos a ver más adelante. Y por el cual dos o más personas se comprometían a poner ciertas cosas, mire que ya no es solo dinero, ciertas cosas en común. Entonces, yo podía poner un barco, podía poner una tienda, podía poner dinero, podía poner, no sé, cualquier otra cosa, esclavos, y la intención era repartirse una utilidad de eso.
Se establecen unos requisitos para el contrato de sociedad. Entonces, mire, para que exista, entonces ellos decían, para que exista un contrato de sociedad tienen que haber estos requisitos, que los asociados tienen que poner bienes, y esos bienes podían ser dinero, inmuebles, muebles e incluso trabajo, ¿sí? Que la sociedad debería tener un objeto lícito y común, es decir, que todos los socios quisieran lo mismo, y que el objeto, es decir, la intención que se conforma con esa sociedad, sea una intención sana, que sea una intención lícita, que no sea una intención que estuviera por fuera de la ley romana, y que las ganancias y las pérdidas debían repartirse por igual entre los socios. Entonces, ahí vamos definiendo el concepto de sociedad que hoy tenemos, ¿sí? Después viene la Edad Media. Con la Edad Media viene ¿cómo se llama? El feudalismo, y ya empiezan a establecerse como esos pequeños gobiernos, esos pequeños principados, empiezan a establecer obligaciones de las personas que ejercían el comercio. Entonces, bueno, si usted va a establecer, si usted va a celebrar un contrato de comenda, pues hombre, eso lo tiene que registrar. Es una, digamos que ante la municipalidad o ante el reino o ante el principado. Surgen los primeros bancos en Florencia y Génova. Inicialmente recuerden que los Medici eran los principales banqueros, y entonces ellos empezaron a endeudar a todo el mundo, inclusive el Papa un día le quedó debiendo el Vaticano a los Medici. Como esos bancos, como esos Medici y esos bancos grandes se hicieron tan grandes, los pequeños bancos que empezaron a surgir empezaron a fusionarse, a unirse. ¿Sí? Entonces se genera otra figura mercantil que es la fusión de bancos. En Alemania aparecen las sociedades de capital, lo que se llamó las mesas de dinero. ¿Sí? Es muy distinto a lo que hablamos ahorita de las sociedades anónimas, que son sociedades de capital, a las sociedades en comandita por acciones, que son sociedades de capital, o a las sociedades por acciones simplificadas. Lo que ellos hacían era que configuraban unas mesas de dinero, unos equipos que se encargaban de, usted tiene plata ahí que le está sobrando, venga papito, yo la llevo acá, la invierto, y con eso empezamos a hacer plata para todos, ¿listo? Entonces, a eso se refieren con las mesas de dinero. Luego viene el atraco, el descubrimiento de América, ¿sí? Y con el con el descubrimiento de América empiezan a ver, entre 1602 y 1612, empiezan a aparecer las grandes compañías navieras. Ya el negocio no era traer esclavos, sino venir a robarnos acá. Venir a explotar los recursos que nosotros teníamos, el oro y esas cosas, pues, pues, que a nosotros nos sobraba, entonces, pues, que se lo lleven ellos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso genera el gran negocio de Europa de la Edad Media, que es lo que hace que Europa crezca y se enriquezca y que todavía tenga esas riquezas, ¿sí? Entonces, ese descubrimiento de América hace también que aparezcan grandes compañías navieras, y eso tiene otras nuevas sociedades, otras nuevas connotaciones. Empieza a limitarse la participación de los socios. ¿Por qué razón? Cuando se perdía en esas sociedades, cuando una sociedad tenía una pérdida, digamos que los piratas cogían un barco y lo hundían, pues entonces ellos tenían que pagar todo con todo lo que tenían. Entonces se establece una forma como de cuidarle un poquitico el patrimonio a los socios y decirles, venga, vamos a limitar su participación solo a lo que aportaron. Es básicamente como el principio de la sociedad de responsabilidad limitada. Y se establece la obligación de llevar contabilidad. Ya estamos hablando de grandes compañías navieras, ya no es gente que tenía negocios, ya son grandes compañías. Digamos que son las primeras multinacionales de comercio con las Indias, ¿sí? Luego viene la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa, pues todos conocieron a Don Napo, ¿sí? Don Napoleón proclama la libertad del comercio, es decir, aunque esa se vio tan violento para muchas otras personas, para nosotros los abogados, digamos que es la ruptura de todo un esquema jurídico que venía antes, y el nacimiento de una nueva forma de ver la legislación. Entonces, este señor dice, no, el comercio es libre, el que quiera ser comerciante, hágale papito, bien pueda. En 1807 se establece el Código Napoleónico y regula no solo la actividad comercial, sino que establece un régimen de sociedades.
Este es el primer código en el mundo, en Francia, que empieza a hablar de sociedades. Aparece el concepto de empresa. Pues anteriormente funcionaban como tal, pero en general no era una actividad económica organizada, ¿sí? Y lo más importante es que esta revolución francesa influenció el Código Civil de Chile, ¿sí? El Código Civil chileno fue copiado básicamente del Código Napoleónico, con muy poquitos cambios. Lo que hicieron fue traducirlo e imponerlo en Chile. Y ese fue el Código Civil chileno. Y en Colombia fue un señor Andrés Bello, por allá a Chile, a pasear, y vio ese código tan bacano y, uy, este me lo voy a llevar y lo voy a implementar en Colombia. Y así en 1853, como una segunda copia, como una tercera o cuarta edición del Código Napoleónico, establece el Código Civil que está vigente hoy por hoy en Colombia. Bueno, vamos a parar ahora y vamos a continuar más adelante con el contrato de sociedad. Entonces, vamos a pausar un momentico y vamos a continuar en otro video. Paremos,